Amigos, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a nuestro curso del día de hoy, Sistema de Conexión para Centros de Datos, que hemos preparado en coordinación con nuestros amigos de Optronics. Me da mucho gusto darle la bienvenida al ingeniero Víctor Hugo Chávez Jiménez, quien ha sido nuestro ponente en los últimos cursos y es uno de nuestros pilares del área de capacitaciones. Víctor, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, gracias. Pues Víctor, te agradecemos nuevamente el que nos brindes la oportunidad de compartirnos pues este conocimiento que a lo largo de los años has venido pues incrementando. Ahora pues me da con orgullo el tema de poderlo trasladar también a nuestros socios comerciales que se encuentran aquí presentes del día de hoy. Pues para los que no conocen a Víctor, me voy a permitir robarles un minutito. Víctor es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, trabaja con nosotros en Grupo Splitel desde hace ya más de 7 años, donde ha adquirido una experiencia bastante vasta en áreas como centros de servicio, que nos estuvo apoyando en algún momento para el centro de servicio de equipos y empalmadoras. Ha trabajado también como ingeniero de marca y actualmente ingeniero de capacitaciones para el Grupo Splitel dentro de sus empresas Fibremex y Optronics. Pues me da mucho gusto, Víctor, darte la bienvenida y a todos nuestros participantes a la vez agradecerles que se hayan tomado el tiempo de conectarse. Pues no te robamos más cámaras ni micrófonos, Víctor, me gustaría que pudiéramos arrancar y nuevamente darles a todos el agradecimiento por seguirnos en este tipo de eventos. Ok, muchas gracias, Miguel, por la presentación. Bienvenidos a todos nuevamente a esta sesión de webinar que mes con mes hemos llevado a cabo gracias a los participantes y vamos a dar inicio. Como lo mencionó Miguel, mi nombre es Víctor Chávez, actualmente desempeño el puesto de ingeniero de capacitaciones y voy a dejarle en la presentación mis datos para si en algún momento puedo apoyarlos en algo, con mucho gusto lo voy a hacer. ¿Vale? Muy bien, vamos a dar inicio y quiero dar inicio, como es costumbre para los que ya nos conocen en este tipo de sesiones, con una dinámica que vamos a llevar a cabo el día de hoy para que los que estemos participando y estemos atentos a la mayoría de nuestra sesión, los podamos premiar con un kit conmemorativo de los 20 años de Fibremex. ¿Vale? Esta ocasión vamos a llevar a cabo la dinámica de la siguiente manera. A lo largo de la presentación van a aparecer una serie de preguntas, las cuales podrían aparecer antes o posterior al tema donde podríamos responder esa pregunta. Podemos ir tomando nota de las preguntas y al paso de los slides identificar la respuesta correcta. Al final vamos a enviar ese grupo de preguntas con su respuesta respectiva al correo cursos@fibremex.com.mx y vamos a verificar quien tenga las 5 preguntas de manera correcta y haya tenido más del 70% de atención, pues será acreedor a este kit conmemorativo. ¿Vale? Entonces vamos a poner particular atención para las partes de las preguntas y las respuestas, identificar la respuesta correcta. ¿Ok? Muy bien. Una vez dicho esto, vamos a dar inicio con nuestra sesión. El día de hoy, como mencionó Miguel, vamos a trabajar sobre los sistemas de conexión de centros de datos. Pero antes de llegar a cómo puedo conectar estos centros de datos, tengo que verificar cuál es el significado de un centro de datos, ¿vale? Donde vamos a iniciar con el concepto general que nos describe el estándar ANSI TIA 942, que nos dice que un centro de datos es un edificio o parte de un edificio cuya función primaria es albergar un cuarto de cómputo y sus áreas de soporte. Más adelante vamos a ver cuáles son estas áreas de soporte. Usualmente contiene servidores y productos de almacenamiento para funciones misión crítica, ¿sí? Un cuarto de cómputo es un espacio controlado que solamente va a almacenar equipos y cableado directamente relacionados,
con los sistemas informáticos y de telecomunicaciones. En términos generales, ese es el concepto de nuestro data center según el estándar ANSI TIA 942, que es el encargado de dictaminar todos los parámetros de la infraestructura de un centro de datos o data center. Existen 3 tipos de data center. El data center hosting o IDC, también conocido por siglas en inglés, el cual es un conjunto de servicios que vamos a poder contar para gestionar nuestros servidores, donde típicamente tenemos alquiler de servidores dedicados a administrar las aplicaciones, sistemas operativos, servidores web, base de datos, etcétera. También en un data center hosting podemos encontrar el servicio de copias de seguridad, monitorización del rendimiento de los servidores, de los sistemas en general y la gestión de antivirus, spam o firewall también, ¿sí? Todos estos servicios los podemos encontrar en un data center tipo hosting. Otro tipo de data center que podemos encontrar en el mercado son los privados o enterprise. Estos data centers son operados por sus dueños con el propósito de soportar todo el procesamiento de los datos y servidores web, que va orientado a su propia organización, su diseño, planeación y construcción son realizados por proveedores externos de esa misma empresa, ¿sí? El soporte, mantenimiento regularmente son realizados por el departamento de TI y o algún contratista por medio del personal de tecnologías de la información de la misma empresa, ¿sí? Y la tercera opción es el Data Center Edge. En este caso, las nuevas tecnologías como el Internet de las Cosas, realidad aumentada, inteligencia artificial, vehículos autónomos, etcétera, requieren velocidades extremas y no aguantan o no van a soportar el retardo o la latencia, ¿vale? Traer un data center edge cerca de los dispositivos nos va a ayudar a reducir esta latencia que se requiere para este tipo de servicios, para este tipo de aplicaciones. Este tipo de data centers son operados por sus propios dueños con el propósito de minimizar dicha latencia, es decir, el tiempo de respuesta. Son data centers pequeños, pueden ser de 1 a 5 racks, están cerca de usuarios o de algunos dispositivos que están conectados a este tipo de data center, ¿vale? En general, estos son los tipos de data center que podemos encontrar en el mercado actualmente. Como pueden darse cuenta, pues vamos de algo macro a algo más específico para un servicio en especial. Las consideraciones importantes en la implementación de un data center, que tal vez hoy no lo vamos a abordar porque es todo un océano, la parte de la implementación, el diseño de un data center, sí debemos de tomar en cuenta las consideraciones principales, como son la ubicación geográfica, ¿sí? Evitar instalar un data center donde sea una zona de terremotos, huracanes, tornados, inundaciones, derrumbes, volcanes, etcétera, ¿vale? El sistema de gestión los sistemas de gestión más bien son puntos importantes que se verifican en la implementación de un data center. Esos sistemas de gestión son el sistema eléctrico, el sistema de aire acondicionado, que también es de suma importancia y es algo que lleva todo un proceso muy sólido para poder implementar un sistema de aire acondicionado adecuado a las condiciones del equipamiento y de la infraestructura que se tiene. Y por tal motivo también la seguridad, tanto la seguridad física como la seguridad informática son dos características que alguien como administrador de un data center debe de ofrecer a sus clientes o a su propia empresa dependiendo del tipo de data center que se tiene. Aquí tenemos un slide donde viene la primera pregunta.
Podemos tomar nota de esta pregunta y posteriormente verificar cuál es su respuesta. La pregunta es, ¿cuáles son los elementos de la topología de un data center? Un data center, según ANSI Guía 942, nos dice que debe tener los siguientes espacios. Uno, que es la propiedad, el predio, ¿sí? El terreno, el cual está constituido por el estacionamiento o puntos de acceso como las casetas de vigilancia, subestaciones, plantas de emergencia, donde se encuentran los generadores, etcétera. El edificio donde se encuentran las oficinas generales de mi data center, los cuartos de telecomunicaciones o TRs, los ERs o cuartos de telecomunicaciones, los TRs, los cuartos de equipos, etcétera. Y el data center como tal, que el data center físicamente está conformado por las oficinas de tecnologías de la información, las acometidas, dependiendo el tipo de redundancia que se tenga, los cuartos eléctricos y mecánicos, los centros de operaciones o también conocidos como NOCs, los cuartos de telecomunicaciones dedicados al data center o al cuarto de cómputo, almacén, recepción de materiales y en general el cuarto de cómputo, que es donde tenemos la mayor cantidad de equipamiento, ¿sí? En términos generales, esa es la estructura de un data center, de los espacios físicos que tengo en un data center. Pero en todo sistema de cableado podemos tener espacios físicos y espacios lógicos, como yo los llamo, ¿sí? Al igual que en una red de cableado estructurado convencional, tenemos nuestra acometida, cuarto de equipos, cuartos de telecomunicaciones. También tenemos la conexión cruzada principal, la conexión cruzada intermedia, conexión cruzada horizontal. Bueno, pues en un data center, en la estructura de un data center, tenemos las mismas condiciones, donde los espacios lógicos, como yo los considero, son la MDA o la área de distribución principal, algunas áreas de distribución intermedia, área de distribución horizontal, áreas de distribución de zona y la área de distribución de equipos, ¿sí? En esta manera los voy a nombrar de una manera general. Según la topología de un data center, debemos de tener estos espacios lógicos dentro de mi espacio general físico de mi data center, ¿sí? Vamos a revisar cada uno de ellos, vamos a dar unos puntos importantes a considerar en la toma más bien en la implementación de estos equipos, ¿sí? Ok. Aquí podemos ver el layout de un data center, un layout un poco simple para que nosotros podamos entenderlo de mejor manera, donde tenemos, como lo dice el estándar, el predio, el terreno, donde tenemos los cuartos eléctricos, los cuartos de respaldo, incluso espacios que podrían parecer de una manera no tan importantes como la bodega, la zona de cuarentena, la zona de recepción de equipamiento, etcétera, ¿sale? Los sistemas de enfriamiento y nuestro cuarto de equipos. Ok, vamos a iniciar con los espacios principales de un centro de datos y uno de ellos es la área de distribución principal o también conocida como MDA, donde va a alojar los routers, los core switch para las redes de área local, para las redes de almacenamiento, los servidores de líneas telefónicas privadas, ¿vale? Todos los data centers van a tener al menos un área de distribución principal. Se recomienda que este espacio esté lo más central al data center para facilitar su distribución, ¿ok? Consideraciones para la implementación de una área de distribución principal. Debe proporcionar ventilación, debe de ser un lugar que tenga ventilación. Los gabinetes o racks tipo gabinetes que se utilizan en la MDA deben de tener un ancho de 70 a 80 centímetros, ¿sí?
¿Por qué? Porque en este tipo de espacios yo voy a ubicar los, como mencionamos, los core switch, los core LAN switches, y aquí yo puedo implementar tanto patch paneles normales, lineales, como patch paneles angulados para una mejor administración del cableado. Una altura máxima de la MDA debe de tener de 2.44 metros. No se debe dejar espacio entre los gabinetes que conforman la MDA. Deben de estar conectados a la puesta a tierra, y todos los elementos metálicos deben de estar conectados para garantizar la continuidad eléctrica entre los diferentes componentes metálicos, ¿sí? Y posteriormente toda la parte de la tierra física. Recordemos que en un data center manejamos mucho equipamiento, el cual una descarga eléctrica, o más bien el tratamiento de la electricidad, es un punto importante a considerar. Ok, de la MDA, de la área de distribución principal, vamos a pasar al área de distribución horizontal, donde en el área de distribución horizontal vamos a alojar switches, servidores de almacenamiento, los también llamados dispositivos, los KVM, que son dispositivos que permiten utilizar varios ordenadores con un mismo teclado, ¿sí? La cantidad máxima de conexiones está dada por la capacidad de las canalizaciones. No estamos limitados en cuanto al equipamiento, sino a cuánto yo puedo alojar en la canalización. La HDA es lo equivalente al HC en un cuarto de telecomunicaciones o una red de cableado convencional, ¿sí? Donde, como mencionamos, vamos a tener switches, LAN, SAN, etcétera, donde la parte de la optimización del espacio es un punto importante. Lo tradicional que podemos tener en los racks en un HDA son distribuidor de fibra óptica, organizador horizontal, switch, organizador horizontal, patch panel, y hacer la interconexión entre estos tres elementos por medio de los organizadores horizontales. Esto me va a ocasionar, pues, gastar más espacio en rack. En un HDA está permitido prescindir de los organizadores horizontales y hacer la interconexión de los switch y los patch panel por medio de patch core pequeños de hasta 20 centímetros. Claro, considerando que estos patch core deben de tener un grosor del conductor de al menos de 28 AWG. ¿Vale? Y en esto podemos optimizar el espacio, vamos a poder albergar mayor cantidad de switches y patch panel o distribuidores de fibra óptica a una distribución tradicional. ¿Okay? Posterior de la HDA, vamos a pasar a un área de distribución zonal, lo que va a ser un equivalente como un punto de consolidación en una red convencional, ¿sí? En una área de distribución zonal va a contener puntos de consolidación para las modificaciones, adiciones o cambios a futuro. Debe tener máximo 288 conexiones por área, ¿sí? En un área de 22 metros máximo. No se permite hacer conexiones cruzadas en esta zona y no debe de haber equipamiento activo. No puede haber más de un punto de consolidación en el mismo tendido horizontal. Esto es muy, muy importante. De una forma esquemática, vamos llegando hasta la zona de equipos, pasando por la área de distribución principal, la área de distribución horizontal, la área de distribución zonal, y nuestro objetivo es llegar hasta el área de distribución de equipos, que es donde se encuentran nuestros servidores. El área de equipos es un lugar donde se finaliza el cableado horizontal. Aquí podemos tener el cableado punto a punto entre los diferentes equipos. Está permitido que se coloquen racks adyacentes en una misma fila, y la conexión entre estos racks no debe de exceder los 15 metros. ¿Vale? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el estándar que habla sobre la infraestructura de un data center?
Siguiente. En un área de equipos, la interconexión entre equipos activos está permitida por medio del DAC, de un cable de conexión directa, ¿vale? Esto nos los permite el estándar ANSI TIA 942, que es el que nos habla sobre la infraestructura de data center, ¿sí? Nos dice que está permitido en un lugar de un cableado estructurado en casos específicos. No se recomienda entre filas, ¿sí? En una misma fila solamente, y que no debe de exceder los 7 metros de longitud. Este tipo de cables es un cable que, llevándolo a un punto, es la unión de un cable de fibra óptica y un módulo óptico, ¿vale? Que ya están unidos. Ok. En el área de equipos debemos de considerar que se deben de proporcionar la ventilación. Debe ser un lugar que debe de tener ventilación. Los gabinetes que utilizo en un área de equipos deben de tener un ancho de al menos 60 centímetros. La altura máxima es de 2.44 metros. No se debe dejar espacios entre los gabinetes. También debo de tener la correcta conexión a tierra de todos los elementos metálicos para garantizar la continuidad. Y debo de tener una instalación sísmica de los gabinetes. Este tipo de instalación, bueno, hay una gran variedad de implementaciones, pero lo más común es hacer la fijación del suelo sobre el piso falso y de ahí al gabinete o al rack tipo gabinete, ¿vale? Ok. La área de distribución horizontal, dependiendo cómo yo tenga la distribución, nos recomiendan que podemos colocarla al final de las filas, dentro de las filas, que forme parte de una fila o distribuirlos en la parte superior de cada gabinete, ¿sí? Donde aquí podemos ver esquemáticamente, tenemos el cableado en color azul, nos representa la parte de la fibra óptica. Más adelante vamos a detallar cómo se conectan los diferentes elementos, donde vamos a iniciar en la parte color rojo, que es la área de distribución principal. Para conectar las diferentes áreas de conexión horizontal, pues yo voy a llegar con fibra óptica. Posteriormente de la área horizontal, voy a pasar a la área de distribución de equipos por medio de cable de cobre. Está permitido y más adelante lo vamos a ver. Bueno, aquí en off-row voy a colocar la área de distribución horizontal al final de la fila, ¿sí? Donde podemos ver la distribución del cableado de fibra óptica va a ser un poco en mayor cantidad, pero posiblemente más fácil de la implementación. Y posteriormente, ya sea por la parte superior o por la parte inferior, voy a llevar el cableado de cobre si es que ahí lo tengo, ¿sí? Si coloco el área de distribución horizontal en medio, bueno, aquí podemos ver que la distribución del cableado de cobre pues va a ser en menor cantidad. Las tiradas van a ir hacia la izquierda y hacia la derecha y minimizando la longitud de estas tiradas. Si lo coloco centralizado, podemos ver que tal vez yo minimice las tiradas de cable de fibra óptica de la MDA a la HDA, pero las tiradas en cobre para poder llegar al área de equipos, pues va a ser en mayor cantidad, ¿sí? Si coloco la HDA, la área de distribución horizontal, cada una arriba de cada gabinete, pues prácticamente estoy desapareciendo el HDA. Está totalmente distribuida a lo largo de la distribución de los equipos, ¿vale? Por eso aquí nos dice que no hay HDA. ¿Ok? Muy bien. Un data center, en algunos casos lo mencionan que debe de tener una cierta clasificación. Algunos mencionan que la clasificación es dependiendo del tiempo que puede dejar de operar
Algunos mencionan que si opera al 100% los 365 días del año, 24 horas del día, pues es una es un nivel pues mucho más alto. Aquí hay una clasificación de dos instituciones donde algunos certifican los data centers y algunos hacen solamente menciones de las características de los requerimientos de los sistemas de telecomunicaciones. Aquí hacemos un comparativo de TIA 942, que es lo más conocido en cuestión a data center, los estándares más conocidos referente a data center, pero cabe mencionar que TIA 942 no certifica data centers. Nos da una receta de cocina, cómo hacer la implementación de la infraestructura, porque recuerden que 942 nos habla sobre la infraestructura, no incluye la operación. 942 clasifica de una manera, por decirlo de una manera, en sus diferentes anexos informativos, algunos niveles que debe de tener un data center. Y esos niveles están basados en el requerimiento para los sistemas de telecomunicaciones, para los sistemas eléctricos, arquitectónicos, estructurales y los sistemas mecánicos. Mientras que esta otra institución, Uptime Institute, sí certifica los data center y los clasifica por tiers, ¿sí? Este tipo de nomenclatura de certificación, de estandarización, perdón, está abierto a la interpretación. Funciona con sustentabilidad operacional. Esto va más enfocado al sistema eléctrico, al enfriamiento, a la parte del control que tiene el data center y no para la parte de la infraestructura de telecomunicaciones como lo hace TIA 942. Entonces, si alguno de ustedes está próximo a hacer una certificación o quiere certificar su data center, pues les sugiero se basen en lo que nos dice Uptime Institute, ¿sí? Que algunas cosas van en conjunto en cuanto a la infraestructura a lo que dice TIA 942. Muy bien, aquí ya conocimos a grandes rasgos la parte de la infraestructura que debe tener un data center, espacios físicos, espacios lógicos que debe de tener un data center en general. Pero como mencionamos, en esta sesión vamos a ver la parte de la conectividad. ¿Cómo vamos a conectar los diferentes espacios de telecomunicaciones que tenemos en un data center? ¿Cuál es la fibra óptica que debo utilizar? El tipo de conectorización. Mencionamos hace un momento la parte del cableado de cobre. ¿Por qué seguimos utilizando cobre? ¿Por qué sigue siendo funcional? ¿Sí? Vamos a ir un poquito a las tendencias del crecimiento en las redes de fibra óptica, donde teníamos anteriormente en las redes LAN, pues una velocidad requerida no mayor a 1 gigabit por segundo, donde la fibra óptica multimodo versión 1 y multimodo versión 2 era suficiente para obtener este tipo de velocidades. Ya bajo la demanda de altas velocidades como 10 gigas, la fibra multimodo OM1, OM2 y en algunos casos el cableado de cobre se quedaba corto para poder yo obtener los 10 gigabits por segundo que necesitaba como velocidad mi red, ¿sí? Para este caso, bueno, yo ya tenía que migrar a una fibra óptica de alta velocidad o fibra óptica mejorada, como son la multimodo OM3 y multimodo OM4 e incluso fibra óptica monomodo, ¿sí? Ya para el 2010, las tendencias del crecimiento de velocidad, pues se iba hasta los 100 gigabits por segundo. ¿Cómo podría yo llegar a este tipo de velocidades? Bueno, con la parte de las diferentes configuraciones, la fibra óptica multimodo M3 y M4, pues me daban ese rango de velocidades utilizando diferentes tipos de conectorizaciones, ¿vale? O monomodo también me permite llegar hasta 100 gigabits por segundo, pero relacionándolo un poquito más al data center, pues en un data center la distancia o el alcance del cableado de fibra óptica
no es tan considerable, por lo tanto, obtener una fibra multimodo M3 y M4 con velocidades de 100 gigabits por segundo era suficiente, ¿sí? Cabe resaltar que la elección de fibra óptica monomodo y fibra óptica multimodo pues va a radicar en el costo de los equipos activos. Equipos activos para fibra OM3 y OM4 pues tienen un costo mucho menor que tener un equipo para fibra óptica monomodo. ¿Vale? Tomando en cuenta esta parte del cableado, solamente me gustaría dejar esta aclaración que nos menciona ANSI TIA 942, donde nos dice que en un data center el cableado eléctrico debe de ir por los pasillos ventilados o denominados pasillos fríos, mientras que el cableado de comunicaciones, llámese fibra o cable de cobre, debe de ir por los pasillos calientes, ¿vale? La parte del enfriamiento del aire acondicionado en un data center es todo un mundo, ¿sí? Que posteriormente tal vez lo llevemos a una sesión específicamente para ver ese punto, ya que debemos de tener muchas consideraciones desde la parte de la distribución de las galletas del piso falso, la forma de organizar los gabinetes, el espacio físico que se tiene en el data center, entre algunas otras cosas, ¿vale? Nada más hay que considerar esta parte, cable eléctrico, pasillos fríos, cables de comunicaciones, pasillos calientes, y el cableado debe de ir en sentido opuesto del aire acondicionado, como se ve en este esquema, para pues agilizar un poquito la parte de la ventilación o del flujo de aire. Para comenzar, hay que retomar este esquema simple del modelo de comunicación, el cual mencionamos tiene tres partes importantes: el transmisor, receptor y el medio. En este caso vamos a ejemplificar que el medio es fibra óptica, donde la comunicación convencional que manejamos en este tipo de medios es, en un extremo, tener un receptor que va a enviar la información por un hilo de fibra óptica, y el equipo que se encuentra en el lado B tiene su receptor, analiza, procesa la información y para mandar una respuesta utiliza otro hilo que llega hasta el transmisor del equipo activo número 1. Es decir, en cada extremo tenemos función de transmisor y receptor, y la parte de la comunicación se hace de una manera dúplex, utilizando dos hilos de fibra, ¿vale? Bueno, este esquema de comunicación, en cierto punto, utilizando solamente dos hilos, pues nos queda corto en esta parte de que necesitamos una velocidad mucho más alta. Con este esquema de comunicación, sin problema, podíamos llegar a la velocidad de 1 giga, posiblemente hasta 10 gigas. Pero ¿qué pasa ya con esta tendencia de tener 40, 100 gigabits por segundo? Ya este esquema debe de tener una modificación para poder alcanzar ese tipo de velocidades. Tomando esa parte del medio físico, fibra óptica, vamos a ver qué es lo que nos ofrece actualmente la fibra óptica, ¿sí? El ancho de banda que nos ofrece la fibra óptica multimodo en todas sus versiones va desde 200 MHz hasta 4700 MHz por kilómetro, ¿sí? Dependiendo el tipo de fibra óptica multimodo. Donde la fibra óptica multimodo OM1 y OM2, o versión 1 o versión 2, pues nos ofrece un ancho de banda pues relativamente pequeño. Para las altas velocidades ya debemos de pasar a la fibra óptica optimizada o de banda ancha, que son la fibra óptica multimodo OM3, que en cada una de sus longitudes de onda nos ofrece un ancho de banda en específico, ¿sí? O la fibra óptica monomodo, donde actualmente no está limitado ni el ancho de banda ni el alcance por el medio físico. Lo que actualmente nos ha limitado un poco es la parte de que no hemos encontrado una fuente de luz lo suficientemente potente para llevar al límite la fibra óptica monomodo. Tomando en consideración lo que comentaba hace un momento, que
para un equipo activo de fibra óptica monomodo, pues es un costo superior a diferencia de la fibra óptica multimodo. Por eso, en longitudes pequeñas y altas velocidades, yo opto por por implementar fibra óptica multimodo. El alcance de nuestra fibra óptica va a depender de la velocidad a la que yo quiero trabajar, ¿sí? Donde en esta tabla podemos ver que si yo quiero trabajar a 10-100, pues puedo optar por tener fibra óptica multimodo M1 y M2 que me alcanzan hasta 2 kilómetros con esa velocidad. Pero si mi velocidad ya incrementa a 1 giga o a 10 gigas, ya este tipo de fibra óptica pues se está limitando en la parte del alcance, donde a 10 gigas podemos ver que la fibra óptica multimodo M1 tiene un alcance de 33 metros, casi lo que me ofrece un categoría 8 de cobre, ¿sí? La OM2 a 82 metros. Ya para ese tipo de velocidades, yo debo de optar por la fibra óptica multimodo OM3, OM4 o en su caso, multimodo OM5. Es importante que nosotros consideremos que si bien nuestro cable de fibra óptica ya está preestablecido una atenuación por kilómetro, en algunos estándares como el IEEE ANSI TIA 598 nos da un presupuesto de potencia, es decir, yo tengo ya un presupuesto de potencia para los equipos activos y un presupuesto de atenuación. No debo de pasarme para garantizar las altas velocidades, no debo de pasarme de ese parámetro de atenuación. ¿Vale? Donde podemos ver en esta tabla que ya para velocidades de 40 a 100 gigas, la fibra multimodo M1 y M2 no me están sirviendo. De hecho, dice aquí no especificado, pero aquí ya no soportarían esas velocidades o la distancia sería prácticamente pues nada, ¿no? Entonces no tendría caso hacer la implementación con este tipo de medio físico. Ya para estas velocidades de 40 a 100 gigas, opto por la fibra multimodo M3, donde nos dice que puedo gastarme hasta 1.9 dB para alcanzar 40 gigabits por segundo o 1.9 dB para alcanzar los 100 gigabits por segundo. Este presupuesto de potencia, ¿dónde me lo voy a gastar? Perdón, de atenuación, ¿dónde me lo voy a gastar? Pues en las diferentes acoplaciones, uniones que yo tenga en la distribución de mi cable de fibra óptica. ¿Vale? Siguiente pregunta. ¿En qué tipo de pasillo se colocan los cables de comunicaciones? Muy bien. Estuvimos hablando de la parte del cableado, donde vimos el cableado de fibra óptica, donde vimos que lo más óptimo para alcanzar velocidades de 10, 40 o 100 gigas sin ningún problema es utilizando la fibra óptica multimodo versión OM3, OM4 y hasta la OM5 posiblemente. O fibra óptica monomodo, pero ya dijimos sus pros y contras de utilizar este tipo de fibra. Bueno, para disminuir la cantidad de cableado y no utilizar el diagrama simple de la comunicación utilizando 2 hilos de fibra, bueno, tenemos otra opción que es las terminaciones o las conectorizaciones con terminación MPO, que es un conector multifibra que se puede colocar de una manera sencilla, es decir, acoplar de una manera sencilla. Hay una variante que es el conector MTP. Físicamente es el mismo diseño. En algunos casos mencionan que el conector MTP es un conector que tiene mucho más rendimiento por la parte de la calidad de los elementos con el cual está conformado, ¿sí? Adicionalmente que MTP pues es una marca registrada por un fabricante de conectores, pero el MPO pues es su homólogo, es el genérico y pues van a garantizar, se garantiza la parte de la compatibilidad. Conocer un conector MPO es de suma importancia, donde el conector MPO puede albergar 8, 12, 24 hilos de fibra en un mismo conector, por lo cual me va a ayudar a reducir
la cantidad de cableado en la parte de mi distribución, ¿sí? Un conector MPO tiene una llave, que es esta protuberancia que tiene el conector. Esa protuberancia la puede tener en la parte superior o en la parte inferior, ¿sí? También, como yo puedo tener varios hilos de fibra óptica, ¿cómo identificar qué hilo es el hilo azul o qué hilo está en la posición 1 o qué hilo está en la posición 12 o 24, etcétera? Bueno, el conector, si yo lo veo de manera horizontal, va a tener un círculo en color blanco, el cual me va a indicar que ahí es donde comienza la parte del conteo de los hilos de fibra, ¿sí? Adicionalmente, el conector MPO también se debe de considerar por su género. Tenemos dos géneros para el conector MPO. Si tiene pines metálicos, el conector MPO es un conector macho. Si no tiene pines, el conector es un conector tipo hembra, ¿sí? Los equipos activos regularmente tienen conectorización macho, por lo tanto, yo tendría que hacer la acoplación con un jumper o con un conector tipo hembra, ¿sí? En toda conexión debemos de tener los dos géneros, macho y hembra. El ensamble de los conectores MPO está caracterizado porque tienen una polaridad, ¿sí? Que esa polaridad me va a indicar en qué posición se encuentra la llave del conector en el lado A y en qué posición se encuentra la llave del conector en el lado B. Adicionalmente, qué hilo de fibra óptica se conectoriza en cada extremo. Como podemos ver, la polaridad A nos dice que en el lado A mi conector tiene la llave arriba, es decir, el conteo va a empezar de izquierda a derecha viendo al conector de frente. Del lado B, el conector tiene la llave abajo, lo que implica que mi círculo azul va a quedar de este lado, mi círculo blanco va a quedar de este lado, es decir, mi conteo va a iniciar de derecha a izquierda. Esta configuración va a permitir que en la posición 1 del lado A se conecte con el hilo azul de mi cable y termine en el lado B con la posición 1. La posición 2 con el hilo naranja de la posición 2, posición 3 con el hilo café, etcétera, ¿sale? Es decir, 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, hasta el 12 con 2. Esa es la polaridad directa, por decirlo de una manera. La polaridad B es la polaridad que está cambiada. Del lado A tengo mi conector MPO con llave arriba y del lado B también tengo mi llave arriba. Eso va a indicar que del lado A voy a iniciar de izquierda a derecha del 1 al 12 y del lado B de la misma manera, ¿sale? Por lo tanto, esto en conclusión, voy a tener que en la polaridad B, el hilo en color azul se va a conectar del lado A con la posición 1 y del lado B con la posición 2. 12. Pues del lado A, posición 2 con posición 11, 3 con 10, 4 con 9, 5 con 8, así sucesivamente. Y la tercera polaridad es la polaridad cruzada, la cual aquí tenemos del lado A la llave arriba, del lado B la llave abajo. Eso adicionalmente que nuestros cables internamente están cruzados, donde el hilo azul del lado A se va a conectar con la posición 1 y del lado B con la posición 2. Del lado A con la posición 2 con la posición 1. 3 con 4, 4 con 3, 5 con 6, 6 con 7, 7 con 8, etcétera. Estas son las diferentes polaridades que yo voy a poder tener en el ensamble de mis conectores MPO, ya en la fabricación de mis jumpers o en la fabricación de mi cableado de backbone. Es importante saber la parte de la polaridad para no cruzar la comunicación en el sentido siguiente. Aquí tenemos nuestro backbone está fabricado con una polaridad A, ¿sí? Del lado izquierdo voy a unir o voy a conectar a mi equipo activo con un patch cord, con un jumper
con la polaridad A, pero del lado remoto voy a tener que utilizar un jumper con polaridad B. ¿Para qué? Esta representación gráfica que tengo aquí es receptor y transmisor. El receptor 1 se debe de conectar con el transmisor 1. El receptor 1 va a entrar por la posición 1 de mi jumper, va a viajar por el hilo azul y va a salir por la posición 1 de mi jumper tipo A. A mi backbone va a entrar por la posición 1, va a viajar por el hilo azul y va a salir en la posición 1 de mi backbone en el lado remoto. Pero para que se conecte el receptor 1 con el transmisor 1, aquí, si yo tuviera un jumper con polaridad A, no se conectaría a la posición 1, sino se conectaría, perdón, si yo tuviera una polaridad A, se va a conectar a la posición 1 y la posición 1 es un receptor, por lo tanto no habría comunicación. Yo tener este jumper con polaridad B ocasiona que viaje por el mismo hilo azul, pero se salga la luz por la posición 12 y la posición 12 en mi equipo activo es un transmisor. Entonces tengo receptor y transmisor, se va a lograr la comunicación. ¿Vale? Entonces es importante saber qué polaridad tiene mi backbone para realizar la polaridad o tener la polaridad correcta en mis jumpers para la conexión de los equipos activos. O la polaridad B es aquella donde yo tengo tanto el troncal como los patch core con la misma polaridad, haciendo la misma referencia en obtener que receptor 1 con transmisor 1 se conecten, o receptor X con transmisor X se conecte. ¿Vale? Polaridad C, la polaridad C también hay ciertas variantes, debo de tener mi troncal con esa polaridad, número C, perdón, letra C, pero en un extremo debo de cambiar mi jumper a polaridad B para que se haga la comunicación receptor con transmisor, ¿vale? Entonces, si podemos ver en este tipo de distribución de las diferentes polaridades, la polaridad B sería lo más factible, ya que no debo de tener esa cierta combinación entre polaridades. Muy bien. La solución para la parte de la conexión por medio de conectores MPO, tenemos el backbone del centro de datos, que es un troncal donde voy a tener varias puntas de MPO. ¿Sí? Donde voy a obtener un cable de distribución posiblemente de hasta 144 hilos de fibra, donde voy a tener 12 conectores MPO. Ese mismo cable pues tiene un diámetro reducido a comparación de un cable de distribución convencional. ¿Okay? Posteriormente, para la interfaz de los equipos, puedo terminar yo en un cassette donde tengo una entrada MPO y salidas LC, dependiendo la velocidad que yo requiera. Los patch core que son uniboot, lo cual reduce también, en lugar de tener un jumper duplex y 2 hilos de fibra, pues no, pues yo tengo un jumper duplex en un cable redondo y reduzco el cableado, la cantidad de cableado. Paneles mucho más densos, los cuales tengo entradas de MPO y salidas MPO. Y los jumpers MPO a LC o los también denominados arneses o breakout que más adelante vamos a ver. Los puntos para proteger la interfaz, nuestros distribuidores de alta densidad, los cuales en una unidad puede albergar hasta 144 conectores LC. Mientras que en una red convencional, obtener esos 144 puertos LC, pues me lleva 4 unidades de rack, ¿sí? Toda esta solución la denominamos solución de alta densidad. El breakout el fan out es un elemento que se utiliza mucho en la parte de la distribución. Es una terminación que tiene en un lado un conector MPO y en el otro extremo se dividen en conectores LC, SC, lo más convencional son LC, donde dependiendo el tipo de configuración, puedo yo tener conectorizado los 12 hilos en LC o 8 también, que es un poco la tendencia.
en una terminación posiblemente de 2 milímetros, de 900 micras, etcétera, dependiendo de las necesidades del espacio que se tenga. Donde un cable de 12 hilos de fibra, anteriormente, pues podríamos tener un diámetro exterior de unos 6 a 8 milímetros. Bueno, aquí tenemos 12 hilos de fibra en 3 o menos en diámetro exterior de mi cable. ¿Vale? Esa parte de la polaridad que mencionábamos de los jumpers MPO, pues viene desde la parte de la comunicación estándar, por decirlo de una manera, donde la FOA, la Fiber Optic Association, nos decía que es mejor tener ese cruce en el troncal y no en los patchcords. Pero ANSI TIA 568 nos dice que sí podemos hacer el cruce de los patchcords en los puntos finales. Pero esto en ocasiones se convierte en una complicación, porque si nos damos cuenta, en el lado A es un jumper duplex directo, en el lado B es un jumper duplex cruzado. Si yo tengo no tengo la precaución de identificar cuál es cruzado y cuál es directo, o dónde pongo el cruzado, dónde pongo el directo, pues se volvería una complicación en un punto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el conector multifibra que se utiliza para la transmisión a alta velocidad? Siguiente. Ok. Debido a las limitaciones de los láseres con cavidad vertical o también denominados BSC, las fibras optimizadas o M3 y o M4 van a trabajar con interfaces ópticas paralelas en lugar de interfaces seriales, lo que significa que estas fibras funcionan transmitiendo y enviando información simultáneamente a través de las múltiples fibras. Las señales de 40 gigas son transmitidas y recibidas a través de 4 pares de fibras de 10 gigas. Igualmente, las señales de 10 gigas son transmitidas y enviadas a través de pares de 10 gigas. La transmisión paralela va a ser hace posible transmitir señales de 40 y 100 gigas, como lo mencionamos. Para la transmisión de 10 gigas, sí es imperativo utilizar paneles LC, porque se necesitan 4 jumpers LC duplex para conectar a los transmisores y receptores. Luego, para conectar los paneles a los puertos de 40 y 100 gigas, necesitaríamos cables breakout LC a MPO o MPO LC en ambos extremos, ¿vale? Entonces, la solución de alta densidad que mencionábamos va a depender mucho en la cantidad de cable que yo podría estar utilizando, la densidad de cable. Aquí tenemos nuestro troncal, que es MPO a MPO, y voy a terminar en cassettes MPO a LC, donde convierto ya después con jumpers LC duplex de mi cassette o de mi panel a mi equipo activo. Mientras que ya para la transmisión a 40 a 100 gigas voy a utilizar o podría yo emplear backbone MPO MPO y mis jumpers MPO MPO, donde la cantidad de cableado pues se ve significativamente. Muy bien. El cálculo de presupuesto óptico, como lo mencionamos hace un momento, pues es de suma importancia, donde la atenuación para los enlaces de fibra óptica se va a calcular sumando todos los elementos que me ocasionen una atenuación. La pérdida de los cables oscila entre los 0.5 dB por kilómetro máximo. La pérdida entre las conexiones o las acoplaciones, 0.3 dB para los conectores LC, en general para todos los conectores. Y las pérdidas por empalmes, los empalmes mecánicos van a oscilar en una atenuación de 0.30 dB, los empalmes mecánicos, perdón, o por fusión, una fusión bien realizada, puedo yo obtener hasta 0.1 dB de pérdida por inserción. ¿Vale? Esto va aunado a la parte del presupuesto de atenuación que nos permite el estándar, que mencionábamos que para los 40 y 100 gigas, en el caso en específico, por ejemplo, de OM3, pues teníamos nada más un presupuesto máximo de 1.9, donde minimizar la parte de las acoplaciones es de suma importancia. Es de ahí donde yo vengo, qué es lo que me conviene. Tener este tipo de acoplaciones, varias acoplaciones, o
una menor cantidad de acoplaciones, dependiendo qué utilizo. MPO-MPO, MPO-LC, o un cassette. ¿Okay? Eso en cuestión de la parte de fibra óptica. Para la parte de cableados, de cable de cobre, lo manejamos como lo vimos en la estructura anterior de la ¿Ahí ya me escuchan? Sí, ya, Víctor. Creo que ahí ya me escuchan. Muy bien. Mencionábamos que las interferencias electromagnéticas las podemos evitar con algún tipo de blindaje, dependiendo las condiciones de instalación. En un data center no necesariamente tenemos tanto blindaje por la parte de que no necesitamos, no estamos sometidos a tantas interferencias electromagnéticas entre los mismos cables. ¿Okay? Los cables de cobre, mencionábamos que el estándar nos dice que cuando mínimo categoría 6A, donde podemos tener un enlace permanente de hasta 90 metros y un enlace de canal de hasta 100 metros. Y un categoría 8 pues nos ofrece un enlace permanente de 24 metros y un enlace de canal de 30 metros en total. Aquí esquemáticamente vemos la parte del enlace de canal y enlace permanente, donde las limitantes de este tipo de cableado, bueno, sabemos que es la distancia. Y para finalizar, pues aquí tenemos esquemáticamente los diferentes espacios de telecomunicaciones y el tipo de cableado que yo utilizo para la unión de estos, ¿sí? Donde partimos del área de distribución principal. Con fibra óptica voy a llegar a mis áreas de distribución horizontal. Posteriormente, del área de distribución horizontal, voy a llegar a mi área de distribución de equipos
con cable de cobre. ¿Sí? Muy bien. Bueno, con esto vamos a finalizar. No sé si tengamos alguna pregunta en el chat. No sé si me pueden ayudar, si tenemos preguntas en el chat, por favor. Porque... Sí, Vic, gracias por el curso. Creo que hay un tema con el audio en las últimas 5 diapositivas. Les ofrecemos una disculpa. Ahora sí que aquí se dan cuenta que este tema está siendo totalmente en vivo. Por aquí nos deja Roberto Daniel Rodríguez Wicaf una pregunta donde nos dice que si la polaridad de las conexiones MPO están bajo alguna norma en específico sobre cuál utilizar dependiendo la topología de conexión usada, Vic. Sí, en ANSI TIA 598 nos propone 3 métodos para la topología y ahí nos indica qué polaridad utilizar en el backbone y qué polaridad utilizar en cada uno de los patch core que tenemos en los extremos. En ANSI TIA 598 guión 3D es donde nos habla sobre las topologías y nos propone diferentes opciones, no nos dice en específico esto. Perfecto, gracias, Vic. Por aquí me gustaría pedirle a Julio César Octavo, nos dejó una pregunta como un poquito a la mitad. Dice, ¿en qué tipo de pasillo se colocan los cableados de? Y nos dejó ahí la pregunta, no sé si nos la puedas, Julio César, completar para poderte responder. Y por acá César de León nos pregunta sobre las temperaturas de operación para los centros de datos y factores de humedad. Ok, bueno, eso es un tema un poquito más complicado. La parte de la temperatura promedio nos las va a indicar entre el espacio del data center, la cantidad de equipos y las condiciones o características de cada uno de los equipos. ¿Sí? Como tal, una temperatura en específico no podríamos darla en este momento. Tendríamos que ver todas las condiciones del diseño, de la densidad, cantidad de equipos para sacar un cálculo de la parte de la temperatura. Les mencionaba que el enfriamiento y todo este tipo de condiciones es todo un tema muy vasto en el cual no podemos decir un número como tal en este momento. Muy bien, Víctor, gracias. Por acá tenemos otra pregunta de Ariel Cruz. Dice, si el sistema de tierra del sistema de cableado estructurado, ¿lo puedes conectar a la tierra en donde está la tierra del sistema eléctrico? Se recomienda hacer una tierra independiente. Ok, perfecto, Víctor. Adieser Roblero nos pregunta si los DAC, ¿cuándo se utilizan o si ya los venden prefabricados? Esos ya se venden prefabricados, pero eso es cuando yo quiero hacer la conexión de un equipo activo y un equipo activo en un área de distribución de equipos. ¿Sí? Cuando quiero ahorrarme la parte de la interconexión, o sea, acopladores, tener un punto de acoplación, etcétera. Es en temas un poquito más en emergencias, cuando a lo mejor no proyecté agregar un equipo adicional y ya no tengo espacio. En ese tipo de situaciones es donde lo podríamos emplear, pero sí ya se venden prefabricados. Nada más recordar que no excedan los 7 metros de longitud. Perfecto, Vic. Por aquí la pregunta que nos había dejado nuestro amigo Julio César Octavo, a la mitad, nos dice, ¿en qué tipo de pasillos se colocan los cableados de los que van con fuerza o de aire acondicionado? Ha entrado como asistente en modo de solo escucha. Víctor, ¿sí nos escuchas? Víctor. Bueno, amigos, parece ser que tenemos aquí un tema con la conexión del presentador.
Por aquí veo una pregunta de, ya Víctor, ya te tenemos nuevamente. Una pregunta Ok. de Pablo Caballero, donde nos pregunta si Optronics maneja kits de limpieza de fibra óptica y equipos para verificar la limpieza. En efecto, Pablo, contamos con estos kits, ya sea como kits completos o como materiales individuales. Se te puede proporcionar en un momento dado desde el microscopio, las toallitas, cotonetes de limpieza, alcohol isopropílico. Les vamos a mandar a todos ustedes un link para que puedan pues visitar nuestra página web, consultar nuestra línea de productos y nuestro catálogo y pues de ahí obviamente podamos también tener un acercamiento más de línea contigo, Pablo. Ya tenemos por aquí tus datos, te contactaremos al terminar el webinar. Vic, si nos ayudas por aquí con una consulta de Leonardo Fabián Santiago, dice, tengo una consulta, ¿tienen alguna app o página en la cual podamos registrar nuestras fibras, recorridos, atenuaciones y vínculos entre equipos? Actualmente tenemos una app no una app, dentro de la página web de Fiber Lab, que es el laboratorio de fibra óptica, que forma parte de nuestro grupo, un apartado donde yo coloco la longitud, tipo de fibra, cuántas acoplaciones, etcétera, y nos manda un presupuesto de atenuación nada más. En este momento es lo único que tenemos en esa página. Sin embargo, si llegamos a tener alguna duda, pues nos pueden platicar del proyecto y con gusto podemos apoyarlos. Bien, vamos a leer por aquí esta última, digo, van a quedar algunas pendientes que las vamos a estar respondiendo vía correo electrónico, en presencial a través de una llamada, pero Roberto Daniel Rodríguez Wicap nos consulta, Víctor, ¿qué tan costoso es utilizar las conexiones MPO en fibra óptica en un data center con respecto a las conexiones tradicionales? El ensamble de un conector MPO resultaría en este caso un poco más costoso que una conexión normal, por decirlo así, pero es un costo-beneficio, ya que si nosotros lo comparamos un jumper MPO a un jumper LC duplex a LC duplex, en ese sentido, sí un jumper MPO tal vez esté un 50% más arriba. Sin embargo, considerar que en un jumper MPO voy a llevar 12 hilos de fibra versus un jumper LC duplex donde llevo solamente 2. En los data center, en ese tipo de aplicaciones de alta densidad, ya en un costo general es más económico y funcional en la parte administrativa y en la parte de comunicación, tener un jumper MPO a una gran cantidad de jumpers LC. Perfecto, Víctor. Pues amigos, yo sé que todavía quedan por aquí un par de preguntas pendientes de resolver. Hay una muy interesante que ahorita nos está llegando de Antonio Ruiz Romero. Te la vamos a responder, Antonio, al igual que a Martín Gabriel Rodríguez. Las vamos a responder con un acercamiento más directo por parte de los ingenieros del área técnica. Les agradecemos a todos el que nos hayan acompañado, el que hayan estado presentes en este webinar. Víctor, como siempre, agradecerte tu participación, tu apoyo en este tipo de temas que son de gran valor para nosotros. Y pues no sé si quieras agregar algo más, Vic, antes de que terminemos la sesión. Sí, claro, nada más agradecer a todos su participación. Quien quiera tener acceso a la parte de la presentación, les vamos a hacer llegar un correo de agradecimiento a su participación y van a tener el link para descargar la presentación, ¿sí? Sin ningún problema. Y muchísimas gracias a todos. A nombre de Fibremex, Optronics y las empresas del Grupo Splitel, muchas gracias a todos.